conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico del Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven, Hola, Señor bendiciones, amados Jesús. hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado a una clase más de este curso que le hemos titulado Liderazgo Bíblico 1. Hoy vamos a entrar a la parte número 3 de los grandes líderes de la Biblia. Vamos a aprender de 4 líderes más y cómo podemos aplicar esas cosas que vamos a aprender el día de hoy a nuestro liderazgo. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración pidiéndole ayuda al Señor? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner el día de hoy esta clase en tus manos y pedirte, Señor, que tú nos ayudes y que nos bendigas, Padre. Necesitamos de ti. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Padre amado. Amén y amén. Bueno, comencemos entonces, amados hermanos, y quiero recordarte que ya estamos a punto de terminar este curso. Solamente nos quedan 3 clases más. Así que por favor te invito a que no te pierdas las próximas 3 clases que también creo van a ser de mucha bendición para tu vida. Amén. Comencemos entonces y ahí estamos viendo la lección número 7 de este curso y estamos viendo la tercera parte de los grandes líderes de la Biblia. Y hoy vamos a ver otros 4 líderes que van a bendecir nuestra vida. Por ejemplo, un líder llamado Samuel. Amado hermano, Samuel es un líder ejemplo en la Biblia. Cuando se había perdido el temor a Jehová ahí, hermano amado, ahí donde estaba la casa de Elí, en el tabernáculo, se había perdido el temor a Jehová. Los hijos de Elí se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. Y amado hermano, en medio de todo esto estaba creciendo un gran líder, un líder que respetaba la presencia de Dios, un líder al cual el Señor bendijo mucho, prosperó mucho en su ministerio. Y vamos a aprender de este líder 6 cosas que debemos de aplicar nosotros a nuestra vida. Una de las cosas que vamos a aprender es la oración de su madre. Este es un líder que vino de la oración de una madre. Y es que, amado hermano, cuando estudiamos algunos personajes bíblicos, nos vamos a dar cuenta que fueron personas que comenzaron su ministerio y su vida realmente por medio de la oración de una madre o por medio de la oración de sus padres. Algunos ejemplos de esto, amado hermano, es José. José vino a causa de la oración de su madre. Pero también Juan el Bautista vino a causa de la oración de unos padres que lo pidieron. Y también el caso de Samuel. Qué interesante que Dios conteste ese tipo de oraciones en plena crisis, pero no manda a cualquier persona, manda grandes siervos de Dios. Impresionante. Entonces, el primer punto que vamos a aprender aquí es que Samuel era un líder que vino de la oración de una madre. Y qué preciso fue ese personaje en el tiempo en que él vino. Hay personas que solo vienen por oración. Samuel, Juan el Bautista, José, etc. Miremos ahí en 1 Samuel capítulo 1 versículo 27 rápidamente. 1 Samuel 1:27 dice así.
Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Samuel fue dedicado desde bebé, amado hermano, a Dios. Qué interesante. Pero nos vamos a dar cuenta que su liderazgo tenía esta característica. Él fue un líder que honró la presencia de Dios cuando mucha gente no le importaba la presencia de Dios. Miremos ahí en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 20. Y dice así: y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Si recordamos bien, ahí en Silo era donde estaba el tabernáculo de Moisés. Ahí lo había dejado Josué cuando entraron a Canaán. O sea que Silo era un lugar muy importante. Es más, Jeremías capítulo 7 menciona a la casa de Israel de que vayan a ver qué es lo que Dios hizo en Silo. Porque la gente iba al templo, ya tenían el templo de Salomón ahí en Jeremías capítulo 7, y ellos iban y se refugiaban ahí después de haber hecho cosas malas. Y el Señor les dice: quiero que vayan a ver qué ocurrió en Silo. Bueno, si recordarás, viene el Señor y ahí en Silo fue donde estaba el arca del pacto, y fue tomada el arca del pacto en una guerra por los filisteos. Eso fue lo que hizo el Señor ahí en Silo. A eso se refiere Jeremías 7. Ahora nos damos cuenta que este versículo 21 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Qué hermoso. Por un hombre, Dios regresa a su pueblo. Por la oración de un hombre, por alguien que lo respete. Y eso era Samuel. Samuel era un hombre de oración. Y es que, amado hermano, de una mujer de oración tenía que venir un hombre de oración. Él fue un líder de oración. Mira estos versos que te voy a dar, que son hermosos para reconocer el ministerio de Samuel. Capítulo 12, versículo 23 de 1 Samuel, dice así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Amado hermano, Samuel era alguien que consideraba un gran pecado el dejar de orar por el pueblo de Dios. Ese no es el único verso. Ve conmigo por favor a Salmos capítulo 99, versículo 6. Aquí está puesto: con grandes siervos como Moisés y Aarón entre los sacerdotes. Pero mira Samuel la característica que le dan. Ahí en el versículo 6 dice así: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. O sea, que la misma palabra nos confirma que Samuel fue un gran hombre de oración. Fue un gran hombre de oración. ¿Cuánto se necesitan los grandes hombres de oración? Que se dedique tiempo a la oración. La oración cambia un sinnúmero de cosas, amados hermanos. La oración. Pero también fue un líder obediente. Vayamos ahí por favor a la próxima. Samuel fue un líder obediente. Nos damos cuenta, amados hermanos, ahí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 32, donde
Aquí Samuel le pide a Saúl que le traigan al rey que Saúl tenía que haber matado. Mira el versículo 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Amado hermano, aquí era el trabajo de Saúl, pero Saúl no lo había hecho. Pero aún así se necesitaba hacer la voluntad de Dios. Samuel recoge lo que había dejado Saúl a medias y lo completa para agradar al Señor. Ese era el corazón de Samuel, un corazón obediente. Y es que lo miramos ahí en medio de una casa, amado hermano, cuando él iba creciendo. Miramos su corazón obediente a las leyes del Señor cuando está viviendo con unos jóvenes que no son nada obedientes a Dios. Él había visto lo que había ocurrido con esos jóvenes y ahora Samuel quería ser un ejemplo de obediencia y eso fue lo que llegó a ser, un ejemplo de obediencia. Pero también, amado hermano, él fue un líder ejemplo. ¿Qué significa esto? Bueno, vayamos ahí a Segunda de Crónicas. Ya nos dimos cuenta que ya lo mencionaron a Samuel en Salmos 99:6, que fue uno de los versos que vimos. Pero ahora nos vamos a dar cuenta que lo van a mencionar como ejemplo en otro verso. Segunda de Crónicas 35:18. Mira lo que dice. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Entonces, démonos cuenta, amado hermano, de que ahora Samuel es uno de los ejemplos de lo mejor que se ha hecho esta gran celebración para el pueblo de Israel. Y dicen de que desde los días de Samuel el profeta, quiere decir que ni siquiera David hizo tal cosa como lo que había hecho Samuel. Esto nos muestra nuevamente la obediencia de este líder. Llevó a la nación, amado hermano, a victorias, llevó a la nación, amado hermano, a hacer cosas que tal vez se habían dejado de hacer, pero Samuel fue obediente a Dios. Y por estos detalles nos damos cuenta que Dios estuvo con él. Bueno, vayamos al último punto de Samuel. Samuel era un líder con muchos zapatos. Aquí hay una expresión que cuando tenemos muchos oficios, se considera una persona que usa muchos zapatos. Y esa es la expresión, no sé si se explica bien en tu país, pero básicamente lo que estoy queriendo dar a entender es que Samuel tenía muchos diferentes oficios. Por ejemplo, fue el último de los jueces, fue el primero de los profetas y fue el sacerdote de ese tiempo. Y aparte, por si fuera poco, fue nazareo de nacimiento hasta el día que murió. Amado hermano, Samuel es un hombre impresionante. Se cree, amados hermanos, de que él comienza también la escuela de los profetas. Por eso es que miramos de que hay reuniones de profetas donde Saúl pasa, ¿verdad?, para atrapar a David y pasa y Saúl comienza a profetizar. Bueno, se cree de que el que inició la escuela de profetas fue Samuel. Y entonces, amado hermano, este personaje fue algo impresionante, casi al nivel de este otro que vamos a ver. Pero miremos ahí en 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Dice así: e hizo voto diciendo:
Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Por eso se considera Samuel nazareo igual que Sansón. Impresionante. Entonces, si un personaje yo admiro en la Biblia, amados hermanos, es Samuel. Su vida es impresionante, definitivamente. Yo te animo que busques más de Samuel para hacer estudios, para que otra gente anhele tener esas cualidades que tenía este tipo de liderazgo. Amén. Vayamos ahora al próximo, que también es así de importante, las cosas que este personaje hizo. Un líder llamado Esdras. Miremos rápidamente ahí en Esdras capítulo 8, versículo 21, donde vamos a darnos cuenta cómo Esdras pone de prioridad el ayuno y la oración. Dice ahí en el versículo 21, y publiqué ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces, démonos cuenta que esto no es algo que aparece solo una vez, no. Esto lo hacía seguido Esdras. Era un hombre de ayuno y oración. No solamente él, sino que él lideraba a la gente con ayuno y oración. Miremos ahí el capítulo 9, versículo 1. Dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Démonos cuenta que la oración y el ayuno eran parte de la vida de Esdras. Miremos el capítulo 10, versículo 1. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraban el pueblo amargamente. Nos damos cuenta nuevamente, y el capítulo 10, versículo 6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliesib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Entonces, nos damos cuenta, amado hermano, que un excelente líder, un personaje como Esdras, es alguien de oración y de ayuno. Yo no sé si tú sabes esto, pero Esdras es considerado para los judíos entre los 5 personajes más importantes de toda la historia judía, de toda la historia de Israel. Entre los 5, amado hermano, contando ahí a Moisés, contando ahí a David. Esdras es considerado uno de los 5 más importantes de toda la historia. Vamos a ver algunas cositas de Esdras, pero estamos notando su principio. Esdras era un hombre de ayuno y oración. Si realmente queremos que Dios se mueva en el ministerio que ha puesto y que nos ha encomendado, vamos a necesitar convertirnos en personas de ayuno y oración. Ese es el verdadero liderazgo bíblico. El permitirle al Espíritu Santo que Él sea el que obre en el ministerio. No nuestras ideas, no lo elocuente que podamos ser, no lo creativo que podamos ser, sino que sea el Espíritu Santo usando nuestros talentos, poniéndonos nosotros a un lado. Eso es de mucha importancia. Ahora, Esdras también, amados hermanos, es un líder
que seguido miramos esta frase. Un líder tomado de la mano de Dios en todo. Hay una frase que se repite una y otra vez. Ahí te puse los versos bíblicos en la vida de Esdras. Mira la frase. La mano de Dios. Esa es la frase que se repite una y otra vez. Miremoslo ahí en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Y te vas a dar cuenta qué tan seguido aparece. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Y qué dice? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Eso es algo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Que la mano de Dios esté sobre nosotros en todo lo que hagamos. Miremos el capítulo 7, versículo 9. Nuevamente se repite esta frase. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Estando con él la buena mano de Dios. Seguido aparece esa frase en la vida de Esdras. Capítulo 8, versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Eso es lo que él le dijo al rey. O sea, esto Esdras lo creía. Y seguido aparece esa frase. Miremos el versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. ¿Y qué dice? Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechor en el camino. Amado hermano, ¿te puedes imaginar que el ministerio que Dios te ha dado, no importa si estás comenzando de líder, no importa si ya llevas muchos años, pero que se diga de ti que la mano de Dios está sobre ti, todo lo que tú te has propuesto hacer, Dios lo bendice? Esa era la vida de Esdras, un líder ejemplo. Un líder ejemplo porque la mano de Dios estaba sobre él. ¿Cuánto necesitamos pedirle a Dios que su mano poderosa esté sobre nosotros en todo lo que nos propongamos? Tú vas a ver, amado hermano, cómo comienzan a edificarse las cosas y no son cosas temporáneas, son cosas que van a durar, son duraderas. Cuando Dios se involucra, son cosas duraderas. Miremos qué otra cosa podemos aprender de Esdras. Esdras fue un líder que se propuso inquirir la palabra de Dios. Yo te pregunto algo, ¿eres un líder que estudia la palabra, que se ha propuesto inquirir la palabra de Dios, o eres un líder que tiene la palabra de Dios olvidada? Mira, esta palabra inquirir significa buscar, indagar, consultar, preguntar, requerir, frecuentar. ¿Dónde lo dice Pastor Juan? Ahí lo dice en Esdras capítulo 7, versículo 10. La misma palabra dice esto de Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, pero no solamente para inquirirla, ¿qué más? Para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, que lleva al próximo punto. Esdras había propuesto su corazón también cumplir la palabra de Dios, no solamente inquirir, porque es bien fácil, amado hermano, tomar el tiempo para inquirir y no cumplir la palabra, pero no Esdras. Esdras había propuesto
su corazón inquirir y cumplir. Y lo tercero, había propuesto en su corazón enseñar. Esas tres cosas aparecen en ese verso. Amén. Inquirir, cumplir y enseñar. Ahí en Esdras 7:10. No olvidemos, amados hermanos, que Esdras era un escriba y sacerdote que se propuso enseñar la ley de Dios. Vayamos ahí a Esdras capítulo 7, versículo 11. 7:11, miremos lo que dice la palabra. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Démonos cuenta que ya lo están llamando sacerdote. Escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. O sea que Esdras también, amados hermanos, tenía bastante trabajo como sacerdote y como escriba, pero no se queda ahí. ¿Por qué es considerado Esdras como uno de los 5 personajes más importantes de la historia de Israel? Probablemente por este próximo punto que te voy a enseñar. Un líder que organizó al pueblo para la labor. Esdras, amados hermanos, no solamente organiza lo que está ocurriendo ahí en ese momento de la restauración del templo, sino que también, miremos ahí, por favor, en el capítulo 7, versículo 25 y 26, dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen en todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea muerte o destierro, a pena de multa o prisión. Es muy probable, amados hermanos, que Esdras está entre los 5 personajes más importantes de la historia de Israel por la razón de las sinagogas. Aparte de este trabajo que hizo Esdras, que estamos leyendo aquí en la palabra de Dios, fuera de la Biblia, los historiadores y los escritos históricos judíos muestran de que Esdras comenzó lo que se conocía la grande escuela de cómo llevar a cabo una sinagoga. Y comenzó la organización en todo el continente de ese entonces, amado hermano, de lo que son las sinagogas. Y se comenzaron las sinagogas. Si te das cuenta, no aparece la palabra sinagoga en los escritos de Moisés. O sea que esto tuvo que haber sido en otro tiempo. Y las historias judías, o los libros históricos judíos nos dicen que fue Esdras el que comenzó las sinagogas. Entonces, este personaje hizo un trabajo impresionante, amado hermano. Démonos cuenta que en el liderazgo vamos a necesitar una estructura, vamos a necesitar una organización, que lo miramos acá, pero también lo miramos en la vida de Esdras, también lo miramos en los libros históricos judíos de la organización que hizo Esdras para que la gente construyera sinagogas donde vivía. Impresionante líder. Amén. Aprendimos varias cosas de Esdras. Miremos y repasemos rápidamente. El ayuno y la oración tienen que ser parte del liderazgo bíblico. También, amado hermano, el mantenernos agarrados de la mano de Dios. Fue lo segundo que aprendimos aquí de Esdras. El proponernos estudiar la palabra, vivirla y enseñarla. 3 cosas adicionales que vimos ahí en la vida de Esdras. Pero también la organización en el liderazgo. Amén. Ahora, vayamos al próximo líder y realmente es una mujer. Una líder llamada Débora. Una de las mujeres más impresionantes de la palabra de Dios. Esta mujer, Débora, se levantó cuando nadie más se levantaba.
El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por sus enemigos y esta mujer no se podía quedar con los brazos cruzados. Una de las cosas que vamos a notar de ella era su sabiduría. Dice la palabra de Dios ahí en Jueces capítulo 4, versículo 4, que todo Israel venía a ella a juicio. Gobernaba en aquel tiempo, dice ahí la palabra del Señor, a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, amado hermano, era una mujer sabia, que los hijos de Israel se veían en la necesidad de ir a ella, que ella pasara juicio. Y es que esta palabra que aparece aquí para gobernaba, realmente es la palabra que significa juzgar. Amén. Significa juzgar, liberar y gobernar. Es lo que significa esa palabra. Esta mujer, amado hermano, es impresionante. Miremos este segundo punto. Débora se levantó cuando nadie más lo hizo. Ella no se podía quedar con los brazos cruzados. Débora atendió al llamado de la necesidad. Y es que ese es algo, amado hermano, que pocos hacen. Muchos estamos cómodos en lo que estamos ya haciendo. Y cuando hay una necesidad, la dejamos pasar. Pero hay un grupo de personas, amados hermanos, que ellos no pueden dejar de pasar la necesidad. Débora se levantó cuando nadie más lo hizo. Miremos ahí en Jueces capítulo 5, versículo 7. Mira lo que dice. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Entonces, nos damos cuenta que ella misma deja claro cómo estaba la situación y cómo era que había una necesidad que alguien se levantara. Qué hermoso, ¿no? Necesitamos más personas, más mujeres como Débora en las iglesias. Necesitamos gente de intercesión. Necesitamos gente que mire la necesidad y no la deje pasar. También nos vamos a dar cuenta que Débora era un líder valiente. No tuvo temor al compromiso de rescatar a su pueblo de la opresión. Jueces capítulo 4, versículo 9. Miremos lo que dice ahí. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios le está llamando a este personaje Barak y le está diciendo que le va a dar una gran victoria. Pero Barak tiene temor, porque él sabe, amados hermanos, que este personaje, Sísara, tiene grandes carros de guerra, ¿verdad? Con sus caballos y todo y sus jinetes. Es más, dice, si no me equivoco, la palabra de Dios dice que unos 900 y algo de estos carros. Y amado hermano, este personaje tiene un poco de temor, Barak. Y entonces le dice, yo voy si fueres tú conmigo. Y ella rápido, es ser una mujer valiente, un líder valiente. Ella rápido decidió decirle que sí. Personas valientes es la que Dios anda buscando. Gente que no les dé vergüenza. Amado hermano, también esta mujer era un líder espiritual. Ella alcanzó a ver lo que ocurría en lo espiritual, la guerra espiritual que se estaba peleando. Jueces capítulo 5,
versículo 20. Desde los cielos pelearon las estrellas. Esto lo está escribiendo Débora. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Démonos cuenta que comienza esta frase con: desde los cielos pelearon las estrellas. Ella sabía que la guerra no estaba aquí solamente en lo físico, sino que ella sabía que había una guerra espiritual que se estaba peleando. Débora era una líder espiritual, pero también era una líder que trajo reposo a su pueblo. Jueces capítulo 5, versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¿Y qué dice? Y la tierra reposó 40 años. Esos 40 años fue el reposo que Dios le dio a Israel por mano de Débora. Qué impresionante. Pero también, amados hermanos, esta mujer era una líder llena de fe. Porque nos damos cuenta, amados hermanos, de que en el momento que Barak no está dispuesto a ir, si ella no va con él, esta mujer se levanta. Ella sabe que Dios le va a dar la victoria. Y esta mujer se levanta para obtener la victoria de parte de Dios. Jueces capítulo 4, versículo 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová, así será. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedés. Entonces, démonos cuenta, esta mujer llena de fe, pero aparte una mujer que logró que su pueblo tuviera reposo durante su vida. Una mujer espiritual, una líder espiritual, una líder valiente. Son cosas que pudiéramos decir son insignificantes, pero era lo que produjo esas grandes victorias en ese entonces. Y por último, el día de hoy vamos a meditar un momentito en la vida de un joven, mejor dicho, de un niño que se convierte en uno de los mejores reyes de toda la historia de Israel. Un líder llamado Josías. A temprana edad, Josías decidió por Dios. Se decidió por Dios. Desde su inicio era un joven decidido en lo que quería alcanzar. Segunda de Crónicas 34:3. Vayamos rápidamente ahí, por favor. Segunda de Crónicas 34:3. Dice así: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A temprana edad, este personaje, Josías, uno de los mejores líderes de la Biblia, amados hermanos, decide buscar a Dios. Amado hermano, qué tan importante es predeterminar agradarle a Dios. Eso es lo que hizo Josías. Pero también se opuso a lo que en ese entonces era popular. Se opuso al pecado y a la idolatría. Era lo más popular que existía en ese entonces. Él se fue contra la corriente. Su abuelo y su padre habían hecho cosas muy malas. Después su padre trata de remendar algunas de las cosas malas que hizo, pero a Josías le tocó el trabajo de derribar
todo aquello que se había quedado. Mira el versículo 4 conmigo, por favor. Dice ahí, y derribando delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Amén. Entonces, démonos cuenta, este gran personaje se propuso a limpiar al pueblo de pecado e idolatría, quitándole todo tipo de cosas que ofendían a Dios. Pero también un líder que se propuso preocuparse por la casa de Dios. Pocos les importaba cómo estaba el lugar de adoración, pero a Josías sí le importó. Capítulo 34, versículo 8, míralo conmigo, por favor. Dice ahí, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Y por supuesto, ¿qué ocurre cuando comienzan a reparar? Encuentran allí el libro de la ley. Y cambia el resto de la historia de Josías, del reinado de Josías, que me lleva a este próximo punto. Josías le puso interés. Fue un líder que priorizó la palabra de Dios. Miremos ahí en el versículo 26 del mismo capítulo. Todo está ahí en el versículo 26. Entonces, ahora vamos a ver la profecía que se le da. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces, amados hermanos, Josías fue un gran personaje, un líder que priorizó la palabra de Dios, y cuando escuchó la palabra de Dios, él quebrantó su corazón delante de Dios. Y eso es la profecía que le están dando, que Dios lo había visto. Pero también Josías fue un líder que detuvo la ira de Dios en su generación. Y es que Dios ya estaba decidido, amados hermanos, llevar cautivo al pueblo de Judá. Pero ¿sabes qué? El versículo 27 dice, o 28 dice: he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y eso fue exactamente lo que pasó. Durante su tiempo no fue llevado Judá en cautiverio a Babilonia, sino que Dios esperó por una generación más. Esperó a que Josías muriera, y en las próximas generaciones es llevado cautivo. Qué interesante. Y por último, Josías buscó el agradar a Dios. Desde el tiempo de Samuel no se celebraba una Pascua como la que hizo Josías, que ya vimos ese versículo ahí en la historia de Samuel, pero miremoslo nuevamente porque nos gusta indagar la palabra, y miremos lo que dice ahí el versículo 18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías.
Cada uno de estos personajes, amados hermanos, nos han enseñado un sinnúmero de cosas importantes. Josías no es la excepción. Desde temprana edad decidió por Dios. Tal vez tú dirás, pastor, yo ya estoy grande, pero estoy comenzando en el liderazgo. Bueno, desde ahora de tus inicios en el liderazgo, proponte hacer las cosas como a Dios le agrada. Estos son detalles, la oración, el ayuno, el obedecer, el buscar la palabra, son detalles que te van a hacer muy diferentes a los otros líderes. Son cosas, amados hermanos, que te van a enseñar a depender del Señor y no de tu voluntad, no de tus pensamientos, no de tu corazón, no de tu mente. Lo segundo que aprendimos de Josías es de que se opuso al pecado y la idolatría. Tal vez tú tienes de ejemplo gente que no está haciendo muy bien las cosas y esos son los personajes que te deben de enseñar a ti. Bueno, oponte tú a lo que es el pecado, lo que es el hacer las cosas en oculto, lo que es hacer cosas con doble sentido, o sea, enseñar una mano pero esconder la otra. Oponte a hacer estas cosas que solo llevan a cosas malas, amados hermanos. Proponte oponerte al pecado. Pero también Josías nos enseña que él se propuso preocuparse por la casa de Dios, el lugar de adoración. Miramos a pocos personajes, pocos líderes de la Biblia que se propusieron a preocuparse por la casa de Dios. Josías fue uno de ellos, pero también priorizó la palabra de Dios. Detuvo la ira a su generación. Amado hermano, Josías buscó el agradar a Dios en todo lo que se requería. Amado hermano, hemos aprendido 24 cosas más de estos 4 líderes. Espero de que este curso te esté siendo de bendición. Tenemos 3 clases más, por favor no te las pierdas. Sé de que va a ser de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, te amamos y te esperamos la próxima semana. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.